La idea es juntarnos todos los meses, generalmente los terceros jueves de cada mes, para discutir temas que tienen que ver con desarrollo productivo de la Argentina. Y en esta oportunidad la presentación está a cargo de Jimena Rubio. Jimena es investigadora de Fundar, es politóloga, y no sé si querés contar algo más sobre tu historia. Fue antes investigadora de otros centros que no podemos nombrar. Agradezco a Juan Carlos que preguntas personales no respondía. Preguntas personales no responde, así que bueno. Solo no, bueno, estoy en el área de política productiva de Fundar, que dije Tomás Brill. Este trabajo, nosotros tenemos una línea de investigación. Gracias. Tenemos una línea de investigación sobre electromovilidad, sacamos algunos documentos en esa línea. Este es el último que presentamos ahora, que salió hace poquito, en marzo. Es un trabajo que hicimos en conjunto con Matías Gutmann, que es el coordinador del área de política productiva, que es economista, con Bruno Bresalmansi, que fue un consultor externo, y con Víctor Del Buono, que trabaja en el área de recursos naturales de Fundar, ¿no? Porque siempre uno, cuando miraba la literatura, mira los informes, los organismos internacionales, no todo el tiempo está bueno, y China hizo esto, o no sé, Alemania hizo lo otro, qué sé yo, pero digamos, claramente había una inquietud de nuestra parte en términos de cuán comparable era eso con Argentina. Entonces, nuestro foco fue justamente mirar países que pudieran ser digamos, similares en algún punto a la situación en la que estaba Argentina, obviamente con sus diferencias. Por eso lo llamamos esto de transición en países de ingresos medios. Bueno, la presentación básicamente tiene tres grandes partes. Una, digamos, un poco de datos sobre cómo viene la transición a nivel global en América Latina y en Argentina. Otra parte sobre las rutas de transición en la electromovilidad. Esto un poco de tratar de diferenciar estos distintos tipos de países que están haciendo la transición. Y por otro lado, después hacer foco en estos países de ingresos medios que elegimos, que son Polonia, en Europa del Este, Indonesia, Tailandia en el sudeste asiático, Brasil y México. No sé por qué se ve mal, pero bueno. Y lo que hicimos fue mirar algunos instrumentos de política, que ahora les cuento. Y finalmente la tercera parte, más que está planteada como de discusión, en términos de, digamos, de cómo pensar la discusión de las políticas de transición a electromovilidad en este tipo de países. Siempre pensando que no es tan fácil esta cosa de que uno mira, bueno, traslado los instrumentos, las políticas de un lado al otro y funcionan así como así. Bien, entonces la primera parte que les decía un poco algunos números, como muy básicos sobre cómo viene la transición a la electromovilidad. A nivel digamos, global, o sea, un poco lo que nosotros queremos mostrar con esto es que hago una aclaración que me parece que sí es importante, porque cuando uno empieza a meterse en este mundo, ¿no?, de electromovilidad, hay gente que claramente tiene la bandera de la tecnología, en términos de tiene que ir para acá, no, la tecnología es la electromovilidad, la tecnología de la industria automotriz es la electromovilidad. Claramente hay mucha incertidumbre y mucha discusión respecto a qué tecnologías van a prevalecer, no solamente dentro del mundo de la electromovilidad, que hay distintos tipos de tecnologías, sino también hacia afuera, porque está, digamos, de la electromovilidad en términos de que hay otras tecnologías como las celdas de hidrógeno, digamos, hay un debate, y si te vas a Brasil hay otro debate. Entonces, pero sí marcar, nosotros lo que queríamos contextualizar es que hay una transición a nivel global, se está dando, y que por lo menos hay que, digamos, prestar atención y ver cómo Argentina, que es un país que tiene industria automotriz, se va a parar en ese contexto. Una pregunta. Sí. ¿Vas a ver solo de autos o, digamos, hay alguna razón por la cual hay que focalizarse en autos y no en motos, transporte público, otro tipo que no sean autos? Ok, no, o sea, los datos por lo general son datos de automóviles.
¿no? O sea, las estadísticas son como, las estadísticas que tenemos son de automóviles, pero cuando ves el tema en términos de instrumentos de política, claramente hay otros segmentos en los cuales se pone más foco, que puede ser buses, etc. Sí, las estadísticas que son como el indicador de, digamos, que estamos tomando de cómo se está dando la transición, está sí focalizado en automóviles. No en camiones, No. Más allá de la política pública, ¿no? No, sí, en términos de la estadística. En términos de lo que pasa en la industria. Sí. O sea, estos datos son exclusivamente de automóviles, como indicador de lo que está pasando en la industria. Sí. Bueno, entonces, lo que vemos, digamos, el dato es este, digamos, como el crecimiento que tenés, bastante exponencial en términos de, digamos, el crecimiento de 130.000 unidades en 2012, pasa en 2022 a un poco más de 10 millones y con una proyección de 2023, que las últimas estadísticas estaba proyectada más o menos, estaban cerrados los números, a 14 millones. Eso, por supuesto, digamos, está centrado justamente, este gran crecimiento está centrado en los países, en China, en Europa y en Estados Unidos, que llevan el gran porcentaje. Ahí, digamos, China es uno de cada 3 vehículos que se venden de automóviles son eléctricos. En la Unión Europea 1 de cada 5 y en Estados Unidos 1 de cada 13, ¿no? Para dimensionar un poco cómo viene esa transición y las ventas de automóviles en esos países. Y considerar que si bien ahora actualmente con un porcentaje es el 14% de las ventas de automóviles son eléctricos, hay una proyección que para 2035 llegue al 35%. Esto siempre, digamos, pensando a nivel global. Pequeño detalle para el próximo que pases, dice 2023, me llamaba la atención. ¿Dónde? Proyección. Que la proyección dice 2023, no 2035. Nada, acá, sí. Puede llegar a, sí, 2035. Sí. Error, es 2035, sí, la proyección. Bueno, yo soy politóloga, ustedes son economistas, no estoy desclara. Otro calendario. Mi compañero, que es sus fuertes son los números, me abandonó. Bueno, en América Latina, que América Latina claramente es una región que viene mucho más rezagada. Cuando uno mira, digamos, cómo viene a nivel global, América Latina viene mucho más atrás. En 2022 las ventas de automóviles eléctricos fueron de 29.000 unidades. Es un número, digamos, todavía claramente bajo, aunque lo que sí se observa es que el crecimiento, estos son los países que tomamos acá, son Chile, México, Brasil y Argentina. Los datos que teníamos de IEA eran para esos países. Y si bien es cierto que, digamos, que la proporción sobre las ventas totales es muy bajo, sí se observa que hay un crecimiento, ¿no? Y países como Brasil o como México, ahí lo puse, en 2023 México creció con respecto al 2022 un 40% y Brasil un 90%, ¿no? En las ventas. ¿Eso incluye híbridos? Eso incluye híbridos, ya te digo, ¿está bien? ¿Más Sí. híbrido? ¿Qué no? Sí, podemos. No, pero esto incluye estas estadísticas son solamente de eléctricos, lo que uno denomina eléctricos puros, que son los de baterías, y los de híbridos enchufables. Los híbridos comunes están por afuera de ese número. Sí, están por afuera de estos números. Si vos miras los números, cuando ves a los híbridos comunes, claramente es más alto. Claro. Ahora creo que en la tabla que viene hay algo de híbridos comunes. Perdón, ¿puedes sacar alguna diferencia entre híbrido común y híbrido enchufable? Entre híbrido común y el híbrido enchufable se enchufa. Sí. O sea, funciona con las dos tecnologías. Claro. El híbrido común se carga con la frenada. Claro, exacto. Como el Prius. Sí. Por eso, digamos, supuestamente como los puristas de la electromovilidad, ¿no? Cuando hablan de vehículos eléctricos no consideran a los híbridos porque en términos de contaminación no es que hay una reducción de contaminación mucho más fuerte, o sea, que los que sí son, digamos, híbridos enchufables, sí. Y Argentina, de estos 4 países, Argentina estaba en 2022 en el 4.º lugar, ¿no?
las ventas de vehículos a batería y de híbridos enchufables en 2023 fue de 605 unidades, que hubo un incremento también del 66% respecto al 2022. Si tomamos ahora les digo lo que tenía por acá, pero si tomamos los híbridos comunes, claramente ese número es mucho mayor, pero es mucho mayor en todos los países. Bueno, les digo si quieren, en algún lado lo tenía. Acá, así, digamos, si tomás por ejemplo en Argentina, si tomás los híbridos comunes, las ventas fueron 9.600 unidades. Claro, y eso es así en todos. Sí. Bueno, entonces, digamos, esto básicamente, estos datos era para dar un pantallazo de por dónde iba la transición a nivel global, cómo estaba la región y cómo venía Argentina. Claramente Argentina viene más rezagada que todos estos países. Ahora, un poco lo que pensamos acá es lo siguiente. Dijimos, bueno, para los países que son importadores de tecnología, porque uno también de vuelta, cuando uno lee todos los informes a nivel mundial, dice, no, porque Chile hace esto, y bueno, Costa Rica tal loco sacó y pone tal meta. Sí, bueno, pero Chile y Costa Rica, por decir un ejemplo, no tienen industria automotriz, o sea, son como un mundo distinto, básicamente, de lo que de Argentina. Entonces dijimos, bueno, para esos países, ¿no? Los primeros importadores de tecnología, como puede ser, por ejemplo, en Europa, otro líder en ventas de vehículos eléctricos es Noruega, en Europa. ¿No? Pero también de vuelta, como es imposible comparar a un país que no tiene industria automotriz. Entonces dijimos, bueno, agarremos los países que solamente tienen industria automotriz. Ahora, de esos países que tienen industria automotriz hay como mundos muy distintos, ¿no? Está el mundo también de India y China, ¿no? Que son países que de alguna manera tenían como industria automotriz, como por ahí más centrada en el mercado doméstico, y con la transición de alguna manera lo que buscaron hacer en esta reconfiguración que implica la transición, este cambio tecnológico, de alguna manera es la oportunidad, esta ventana de oportunidad para dar el salto a las cadenas globales de valor y insertarse con una mirada más hacia afuera de sus mercados, teniendo, digamos, terminales propios, ¿no? O sea, entonces, es un mundo de países, obviamente con otro nivel de recursos, etc. Dijimos, bueno, eso la verdad que sería difícil, porque pues no siempre está como la tentación de decir, ay, China está haciendo tal cosa, sí, bueno, pero China, qué sé yo, o sea. Después están, digamos, los países que buscan liderar la transición, que tienen terminales propias, que tienen una industria, digamos, automotriz tradicional, orientada hacia el mercado externo, como pueden ser Estados Unidos, Alemania o Japón, y que, digamos, también están como pensando, o sea, queriendo liderar esta transición. Y después están estos países que son los países que no tienen terminales propias, que tienen una automotriz tradicional orientada hacia el mercado externo y que de alguna manera en este contexto de esta transición tecnológica buscan no perder, ¿no?, la competitividad y ver cómo no se caen de ese tren en el que están, o sea, en ese tren de industria automotriz en el que están. Claro, y ahí, sí. ¿Terminal propio te referís a que con empresas locales o a qué te referís con terminal propio? A los terminales automotrices que, o sea, ninguno de estos países, o sea, tienen, en Indonesia, Tailandia y Polonia, tienen como terminales que ensamblan de nacionalidad propia, no que no tengan, claro, no es que capitales, claro, eso, no que no tengan, no que estén radicadas, pero sí que tienen radicadas. Una pregunta. Sí. ¿Por qué, o sea, quiero entender un poco el criterio para clasificar, por ejemplo, que China lo distingue de Estados Unidos en términos de que no quiere liderar o que busca otra cosa que no sea liderar la transición? O sea, a veces cuando ves las discusiones de Tesla versus BYD. No, está bien. Igual, a ver, como toda elaboración conceptual, tenés que darle el permiso que quizás uno agarre algunas cosas. Digamos, claramente China quiere liderar la transición. Esa es la distinción. Pero capaz la distinción acá lo que queríamos hacer es la siguiente: que quizás países como China, que tenían una industria automotriz más centrada, ¿no?, con terminales propias centradas en el mercado doméstico, de alguna manera este cambio tecnológico lo aprovechan para
O sea, ¿y qué es lo que pasa, no? Actualmente vos inversiones de China, de terminales chinas que antes no figuraban, empiezan a pulular por distintos países, empiezan a internacionalizar entonces esa quizás es la diferencia. Quizás los de abajo sería mejor países que buscan mantener el liderazgo y los de arriba es que dan el salto. Porque en términos de innovación, no me queda claro que China no esté innovando más que Estados Unidos en la No se trata de innovación, se trata de dónde estaban paradas antes y cómo aprovechan, ¿no? Cómo quieren aprovechar esta transición tecnológica. No tiene tanto que ver con la innovación, claramente que no es esa la extensión, no lo pensamos de esa manera. Igual creo que lo que sí distingue a las dos es que estos de acá tienen terminales de origen local y estos no. Porque India y China tienen sus propias empresas. Eso de todas maneras, Sí. Sí, ves que países que buscan dar el salto es que antes no tenían liderazgo, ¿no? En ese sentido. Sí. Y de vuelta, esto, digamos, fue como una forma de ordenar este mapa. Cuando dijimos, bueno, comparemos a Argentina con otros países, fue como una forma de ordenar los tipos de países que estaban haciendo la transición y que nos ayudó a decir, bueno, elijamos de este grupo, ¿no? Que es ese, el cuadrante de la derecha de abajo. Básicamente esa fue la... Igual, Jimena, vi lo que me falta son que son relevantes para nosotros, que son los Peugeot, Renault, que son donde... Francia. Sí, Francia y tal, que no... Bueno, yo las pondría acá. Las pondrías ahí. Sí, las pondría acá. Lo que pasa es que, estas son más emblemáticas en términos de la potencia que están teniendo en la transición, pero irían acá. Quizás porque creo que hay un tema que están un poco más rezagadas. Están más rezagadas. Y nos afecta a nosotros. Sí, buen punto. Sí. Están más rezagadas en ese grupo, aunque digamos, también están haciendo claramente cosas. Entonces, o sea, un poco, ¿por qué nos interesaba decir, bueno, para estos países queremos compararnos con estos países? Porque partíamos como de un supuesto también que era el siguiente, pensarlo de la siguiente manera, ¿no? Cuando vos haces hay una transición tecnológica en una industria, claramente hay como una reconfiguración del escenario, en términos de entran nuevos jugadores, ¿no? Los jugadores, ¿no? El caso Tesla, las empresas chinas que empiezan a aparecer por todos lados, que antes no tenían tanta presencia. Empiezan a aparecer nuevos actores en términos también de que los automóviles eléctricos o los vehículos eléctricos necesitan otro tipo de componentes que no tenían los de combustión, ¿no? Entonces hay otros tipos de empresas más vinculadas o electrónica, software o otro tipo de cuestiones que empiezan a tener mucha más preponderancia y otras empresas con tecnologías viejas que empiezan a perder un poco. Entonces empieza como a rearmar todo. Y claramente cuando hay esos cambios, ¿no? de tecnología, lo que uno podría pensar es, bueno, implica vos hacer políticas que lleven a promover este nuevo sector, esta nueva tecnología, empieza a generar tensiones, ¿no? Tensiones entre los actores que están con o promueven o tienen la nueva tecnología contra las tecnologías que estaban establecidas previamente, ¿no? Se empiezan a generar claramente conflictos. Y de alguna manera entonces no es lo mismo, por eso te quería decir esto por esta cuestión, digamos, no es lo mismo tener una industria automotriz tradicional que no tenerla. Si vos tenés una industria automotriz tradicional, de vehículos a combustión, claramente tenés actores establecidos vinculados a esas viejas tecnologías que si vos empezás a implementar políticas para desarrollar tu nueva tecnología, va a empezar a ver cómo va a haber tensiones, seguramente va a haber actores de esa vieja tecnología que se van a oponer. Creo que el caso más emblemático ahí es el caso de Brasil, ¿no? Con todas las tecnologías de vehículos vinculadas a bioetanol, biocombustibles, etc. Digamos, Brasil tiene, si bien recientemente este año sacó una política vinculada, digamos, su política de nueva industria, en la cual pone fuerte impulso a los vehículos eléctricos, afirma que Brasil quiere convertirse en un nuevo hub de vehículos eléctricos e híbridos, etcétera, y todo lo que quiera, si está el paladar mover con también nuevos incentivos. Hay mucha presión de la industria vinculada, ¿no? al azúcar, al bioetanol, etcétera, que está claramente ejerciendo para que no se mueva tanto la electromovilidad en Brasil, ¿no? Y de alguna manera retraso, por lo menos muchas de las interpretaciones que
tenían que ver con que el retraso que estaba teniendo Brasil respecto a impulsar estas cuestiones tenía que ver con esa presión. Entonces, uno no puede dejar de considerar cómo juegan, ¿no?, esos actores cuando vos tenés una industria. Entonces, por eso digo, un mundo es el mundo de Chile, que no tiene industria, un mundo es el mundo de Noruega, que no tiene industria, y te pone la meta de prohibición de ventas de vehículos eléctricos a 2035, porque claramente, bueno, importas la tecnología y no tenés industria, no tenés que estar pensando en qué vas a hacer con tu industria de vehículos a combustión y todas las empresas, todos los trabajadores. Y otro mundo es estos países. Ahora, dentro de estos países, claramente no es lo mismo ser China, Alemania o Francia incluso, que ser un país entre esos medios, en los cuales, digamos, implementar políticas de promoción de las nuevas tecnologías requieren no solamente recursos y capacidades a nivel del Estado para implementar y promover ese nuevo sector, sino también para gestionar estos conflictos, o sea, porque vos tenés que pensar también qué vas a hacer, ¿no?, con la industria, los sectores que empiezan a quedar relegados, si las tenés que reconvertir, si los tenés que, lo que fuera, ¿no? Las capacidades que tenés que tener como Estado son muy distintas. Entonces, de alguna manera, ese cuadrante, un poco lo que nos motivó es decir, bueno, ese mundo de países es un mundo que, aunque decir, bueno, acá Juan Carlos decía, bueno, Francia está claramente más rezagada y nos interesa, y es verdad, pero claramente tiene un nivel de capacidad de recursos de implementación de política en un contexto muy distinto al de esos países. Entonces, eso para explicar un poco, quizás como ordenar ese mapa de países que están haciendo la transición, de decir, bueno, no todos están parados en el mismo lugar, nosotros queremos mirar estos países porque consideramos que tienen algunas similitudes con Argentina. Andrés, vos habías notado, ¿no? Nada, capaz es para la discusión después y lo desobedezco a Martín, pero si yo me paro en Brasil y me pongo un abogado del diablo, digo, yo tengo el etanol también es limpio, ¿por qué tengo que ir a la electromovilidad? ¿No? Digamos, ¿no? Y está bien, lo mezclas con otras cosas, pero tal vez la tecnología evoluciona a que cada vez haya más etanol y menos nafta, ¿no?, en los vehículos. Lo mismo vale para el biodiesel. Y también me podría poner abogado del diablo, que es con qué fabricar la electricidad en algunos países, ¿no? Digamos, si haces con fuentes, por decir, que más carbón o petróleo, no sé si estamos muy... Entonces quiero decir que veo acá un hype con electromovilidad como si fuera, ¿no? Y me parece que alguien puede ponerse abogado del diablo y decir, hay otras movidas para hacer vehículos con menor potencial de contaminación. No sé si la discusión se da o todo el mundo como alguien dijo que es electromovilidad, nos olvidamos de todo, ¿no? No, a ver, es completamente válido lo que vos decís. Por eso quizás al principio hice esa aclaración, ¿no?, que bajo ningún punto de vista quiero quedar como que nosotros somos los defensores, porque hay mucha gente que sí, estamos defensores que la transición tiene que ser la electromovilidad es la tecnología, porque claramente hay mucha incertidumbre y cuando vos ves las políticas que implementan los países, hay incertidumbre, tienen incertidumbre respecto a las tecnologías y eso se plasma en los instrumentos, en los incentivos que dan, ¿no? Más allá de los países, las terminales, ¿no?, automotrices tienen incertidumbre respecto hacia dónde va la transición, qué tecnología va a prevalecer, y lo ves en las decisiones, por ejemplo, en Toyota, las decisiones que toma, en un montón de cuestiones que tienen abierta su menú, no sé la palabra, su menú de tecnologías, etc. Y lo de Brasil es tal cual. Creo que, digamos, Brasil, aparte, digamos, por no tiene como una cosa más, digamos, nacionalista, esta cosa de, bueno, todos hicimos el bioetanol y lo venimos haciendo un montón de tiempo, no vengan acá a contar el cuento de la electromovilidad. Eso es tal cual así, y hay muchos, como varias, digamos, investigaciones que planteaban también que ese retraso en la electromovilidad tenía que ver con eso, que era lo que contaba antes. Creo que no puede dejar de llamarnos la atención, de todas maneras, que creo que fue febrero o marzo, cuando saca Brasil ahora su nueva política industrial, hay una mención clara a la electromovilidad. No solamente que ha habido inversiones, digamos, importantes en Brasil respecto a plantas de electromovilidad, sobre todo terminales chinas, etc., sino que Brasil saca una política en la cual, es verdad, es ambiguo, ¿no?, porque justamente tiene esta apertura, este menú de tecnología, dice, bueno, sí, electromovilidad, explícitamente lo dice, Brasil va a ser el hub de vehículos eléctricos e híbridos, con énfasis, no sé cómo dice, en vehículos, digamos, pero rescatando esto de biocombustible, no me acuerdo exactamente cómo estaba formulado. Completamente ambiguo, pero de todas maneras, digamos, creo que eso
indica que hay un reconocimiento por parte del gobierno de Brasil que hay una tecnología que está prevaleciendo a nivel global y que no pueden desconocerlo en términos de sus políticas. Pero sí, eso es así. Bueno. En conclusión, entonces dijimos bueno, elijamos del sudeste asiático Tailandia e Indonesia, que son los dos países que, por lo que veníamos leyendo, tenían políticas más activas en estos temas y venían en punta en términos de las ventas de automóviles eléctricos. Polonia también lo elegimos más que nada porque por las cosas que empezamos a leer también había como dado un salto fuerte en términos de ventas de vehículos eléctricos adentro de Polonia, y había políticas claras de promover la transición con sus más y sus menos, todos es con sus más y sus menos. Y México y Brasil, pues son los claros, ¿no?, países de América Latina con los cuales uno podría mirar, digamos, cómo está Argentina, ¿no? Tiene industria automotriz, etc. Entonces esos son los países que miramos. Acá un poco los números de cómo vienen estos países en términos de ventas de vehículos eléctricos. Acá sí incluye vehículos de pasajeros, de mercancías, o sea, de vehículos comerciales livianos y de buses, ¿no? Y Polonia, bueno, todos los países han crecido. El que da el salto, bueno, todos, digamos, Polonia tuvo un crecimiento fuerte, Indonesia no es impresionante el crecimiento que tiene, de 2022 de 2021 a 2022, perdón, la comparación es 2021-2022. Pero por supuesto son todos estos países, aunque uno lo ve como en términos de cantidad de unidades, Argentina está súper atrás, pero en términos de cantidad de unidades han crecido, etc. El porcentaje sobre las ventas totales es todavía pequeño. Indonesia son bases de exportaciones, ¿es China Plus One o qué es? Ahora lo vemos en el cuadro de temas de exportaciones y importaciones, ¿decís? No, me pregunto si es exacto de Indonesia, es China Plus One, o sea, posicionamiento de exportación de China a Estados Unidos que por las tarifas. Esas son ventas adentro, digamos. O sea, las ventas, claro. Sí, son ventas en el mercado, digamos, en Indonesia, de vehículos. Pero primero es como el indicador, las ventas de vehículos adentro de los países es el indicador que se toma por, digamos, cómo se va moviendo el mercado, ¿no? Y cómo va haciendo la transición. Y todos, ahora este próximo gráfico, esto lo armó Matías, así que si tienen muchas preguntas me pueden mandar mail. Pero un poco lo que queríamos ver con este gráfico era como el tema de exportación e importación, no como veíamos, decíamos, la transición claramente está muy centrada en los vehículos híbridos tradicionales, o sea, son los vehículos que decíamos antes, que no son enchufables, y sobre todo muy vinculado, ¿no?, está muy vinculado a la importación, incluso, digamos, más fuertes ahí en los eléctricos puros. Tenés mucha importación de esta tecnología en todos los países, y en el caso de los híbridos comunes, Brasil, no sé cómo ves, digamos, Brasil y Tailandia mucho, ¿no? Tiene como exportación, una exportación importante de vehículos híbridos comunes. Pero de alguna manera, digamos, lo que queríamos ver acá es decir, bueno, la transición en estos países está mucho más dada por híbridos comunes, y tenés sobre todo de híbridos de eléctricos puros. Lo que hay es importación, ¿no?, en base a baja de aranceles, para importación de vehículos completos, etc. Eso es como, digamos, un poco el indicador de qué consiste. Una pregunta, por ahí lo vas a mencionar después. El salto ese en las ventas estuvo explicado por la Simpo, en definitiva, o sea, lo están produciendo también vehículos híbridos. ¿Decís en dónde? ¿En Indonesia? En los países que mostraron, en Brasil, México, Tailandia, Indonesia y Polonia, ese salto que hubo en las ventas de vehículos eléctricos estuvo explicado por las importaciones, o se están reconvirtiendo a producir. O sea, hay
yo creo que, digamos, los números lo que marcan, me da la sensación, es que está fundamentalmente explicado por importación, ¿no? Y que la producción se empieza a dar de manera paulatina de distintas formas. Hay, digamos, plantas, hay inversiones de plantas en todos estos países. Y por ahí, digamos, de componentes, depende del país, ¿no? O sea, depende qué país sea, o sea, va variando en ese sentido, pero en todos los países hay políticas que, ahora vamos a ver, ¿no? En algunos de los países hay políticas claras para promover la producción, digamos, de vehículos, sobre todo en los países del sudeste asiático. En Polonia también, digamos, hay algo de eso, pero hasta el momento, digamos, pareciera que, las ventas están mucho más explicadas por importación que por lo que producen localmente. Es que creo que no hay datos recolectados sistemáticamente de producción de vehículos eléctricos. No es tan fácil conseguir esa información por país. Porque siempre se ven los datos de venta, pero podrías hacer el mismo gráfico para la producción, no lo podés hacer tan fácilmente. Tienes que ir recolectando. Sí, o sea, no quiero mentir, digamos, como con eso. No, la organización que colecta los datos de producción tradicionales no tiene la apertura por... Hasta hace un tiempo. Sí, o sea, que es OICA, ¿no? O sea, sí, no lo publiqué, no sé ahora, pero también las asociaciones locales sí lo tienen, ¿no? ¿O no? Sí, las asociaciones locales sí lo tienen. Si vas a Javea, ¿no tiene info de...? No desconozco, pero no está así. Que... No, porque estas son las que OICA recoge de las locales. Por eso siempre me llamaba la atención que OICA no publica esa información. El foco está puesto por ver qué es lo que pasa con las ventas y ver cómo aumenta el porcentaje de eléctricos sobre el... Ni la IEA tampoco publica datos de producción, que es donde uno va a buscar esas cosas. Sí, la IEA no. No, por eso me sorprende que los productores, que le pueden preguntar a las terminales, che, tu vehículo, ¿cuánto? Si lo pasa se pueden. Pero no encontrás. No encontrás fácilmente. No te pueden emprender esa tarea. Bueno. Ahora sí, entonces nos metemos con la parte de los instrumentos de política. Esto fue también de vuelta como una forma de ordenar los instrumentos. Dijimos, bueno, tenemos que ordenar lo que hay, ¿no? Cuando vos empezás a leer las políticas que hacen, bueno, lo ordenamos y dijimos, bueno, hay un grupo de instrumentos de política que tiene que ver con las metas. No todos los países suelen poner metas de transición, se usa eso. Otro grupo de instrumentos de política que tiene que ver con los incentivos económicos, tanto a la oferta como a la demanda de producción de vehículos. Después todo un grupo de instrumentos de política que están vinculados al desarrollo de infraestructura y al tema de baterías. Acá dijimos, y por eso trajimos a Víctor para el documento, que dijimos, bueno, claramente había una intención también como Argentina, uno cuando siempre discute electromovilidad, ¿no? Lo que escucha es decir, bueno, Argentina tiene litio, entonces podemos hacer baterías, entonces podemos hacer baterías para los vehículos eléctricos. Entonces de alguna forma decir, bueno, pongamos, ¿no? Por lo menos un apartado que tenga que ver con qué se está haciendo en temas de producción de baterías en estos países, o empezar a mirar un poquito eso, con esa curiosidad. Sí. En algún momento nos vas a mostrar que vos podés clasificar estas políticas así, pero no sé, por ejemplo, yo pensaría que antes de eso pensaría por qué estás implementando una política. Hay países que implementan una política porque tienen un objetivo más de la matriz energética, otros porque quieren estimular la producción, otros porque están en determinado lado de la cadena y necesitan exportar alguna cosa. ¿Vas a hacer alguna distinción respecto de eso o vas a asumir que las políticas hay que hacerlas, o bueno, no sé por qué las hacen, las políticas los países hacen esto y vemos? Bueno, está bueno el punto que haces. La respuesta es no está, digamos, no lo miramos de esa manera en el documento. Creo que de alguna manera, no lo miramos específicamente así, creo que sí está un poco con la tipología de países que mostraba antes, ¿no? O que hablaba antes. De alguna manera está como implícito, es eso. En términos, hay como una cierta correlación, por ahí, de alguna manera, no sé si decirlo de esa manera, pero es como pensar, bueno, los países que no tienen industria automotriz
claramente, ¿no?, que son importantes de tecnología, Chile, Noruega, etcétera, claramente están impulsados por una cuestión de, digamos, ambiental, de cumplir con metas ambientales. Pero Chile, por ejemplo, te puede llegar a interesar por el tema del litio, por ejemplo. A Chile puede llegar a interesar por el tema de si es una... O sea, hacer alguna política que tenga que ver con la cadena de valor, o sea, no necesariamente estimular, obviamente, producción de vehículos eléctricos, pero por ahí alguna política que tenga que ver con la industria. Con baterías, así, para vehículos eléctricos. Ok. Sí, no sé. Lo hace, de hecho. Pero hay Bueno, una... por eso. Entonces, si vos me decís, no, Chile hace porque quiere una cuestión ambiental, yo te digo, y capaz que no sé, o sea, por ahí no. Simplemente porque no tenga industria automotriz no significa que sus políticas van a estar... No, yo creo que sí me parece que los países, a ver, entiendo, o sea, si vos tenés el recurso, capaz estás pensando, digamos, más estratégicamente cómo subirte a esa transición. Me parece sí que hay una cuestión de que, digamos, si tenés industria automotriz, tu preocupación, tu objetivo de la política claramente es muy distinto que si no la tenés. Entiendo también la intención de decir, bueno, uno podría pensar, y bueno, y los países además que tienen recursos críticos para pensar en los componentes de la cadena de electromovilidad, bueno, también tienen una motivación extra, ¿no? O sea, uno podría pensarlo de esa manera. Pero no digo que no, sí. Me parece que hay una cuestión que es muy así parteaguas respecto a si tenés una industria automotriz o no la tenés. O sea, en términos de cómo te planteas la política, cuál es el objetivo de tu política. Pero bueno, sí. 10 minutos, no soy yo. 10 minutos, falta un montón. No, perdón, no manejé bien el tiempo. Bueno, pueden ser 15. Para no comer tanto la discusión. Voy. Entonces, metas de transición tecnológica. A ver, básicamente, Polonia es el único que tiene. Ahora sí, puedo hablar muy rápido, así que. Los países que tienen metas. Polonia es el único que tiene metas de previsión. Hay distintos tipos de metas, eso es lo importante, ¿no? Cuando uno mira las experiencias, tenés ventas, producción de stock. Polonia es el único que tiene previsión por la regulación de la Unión Europea de previsión de ventas de nuevos vehículos. No se puede a partir de 2035. Y de producción solamente Indonesia y Tailandia, que son los que claramente tienen políticas más fuertes en términos de promover la producción. Bueno, lo que decía, digamos, uno lo que mira a partir de estas experiencias es, por un lado, metas de previsión es muy complicado, ¿no? Y esto lo digo en relación a que Argentina tuvo un proyecto que planteaba una meta de previsión a 2041 en algún momento. La gradualidad es clave, digamos, todos los países ponen metas graduales, digamos, metas de producción o de ventas, pero con cierta gradualidad, digamos, no es que te dicen así, entonces de la nada saltás a 2041, 100% todo, bueno, pará, o sea, porque tenés que ir haciendo una transición. La otra cuestión es la diferenciación por tipo de vehículos, también es algo que es importante, que se ve, o sea, las metas no son iguales para todos. Y el tema de credibilidad, que eso también nos parece importante, porque una cuestión no se trata solamente de poner metas. O sea, la meta de alguna manera señaliza, ¿no? Hacia, digamos, como Estado, que yo señaliza hacia dónde vas. No alcanza solamente con poner una fecha y decir, y acá se terminó todo. No, si vos no armás todo, de alguna manera, un conjunto de políticas que acompañen eso, digamos, el sector privado es difícil quizás que se lo crea. Acá un poco rápidamente les cuento, digamos, lo que encontramos. Argentina el único tipo de metas que tiene son metas de stock. Y estas metas de stock están en distintos planes de distintos ministerios que se hicieron en los últimos años. Por lo menos son 3 planes de 3 ministerios distintos. Todas estas metas, ¿no? Entonces, de vuelta, acá, bueno, esto no estoy contando nada nuevo. Cualquiera que analiza políticas públicas en Argentina sabe el problema de descoordinación que hay, y acá lo vemos de nuevo, ¿no? Cada uno, cada maestro con su librito, viene con su plan, viene con su meta, viene con... Bueno, alguien se puso a pensar, digamos, de manera coordinada, dos metas, 3 metas, no, muchas metas, y bueno, en fin. No es algo que sorprenda, que pueda sorprender acá, pero bueno. Incentivos económicos a la producción, lo que hay es reducción de aranceles a la importación de bienes y componentes, en el caso de Indonesia y Tailandia, reducción impositiva a los ingresos en Polonia, Indonesia y Tailandia, y subsidios directos a las inversiones solamente en Polonia. En el resto de los países no hay. Brasil ahora con el plan Mover, hay que ver qué es lo que va a pasar, pero proyecta, digamos, tener incentivos fiscales para la producción de vehículos eléctricos, hay que ver qué pasa efectivamente. Incentivos económicos a la demanda, ahí sí claramente
claramente hay, digamos, se está utilizando mucho más en estos países que estamos mirando, y de estos tipos de incentivos son reducción de aranceles en la importación de vehículos completos, como les decía antes, reducción impositiva al consumo y bienes y subidos directos a la compra. Sí, pero vos. ¿Hay reducción a los aranceles en vehículos eléctricos e híbridos en Argentina por cuota? Hay un decreto. Hay un decreto, pero no se había actualizado, ¿eh? Sí, pero se venció no sé tanto. Ya sí, se venció, pero actualmente no está. Actualmente no, pero no, ya sé si en el documento lo ponemos, o sea que hacemos como un raconto de todo lo que hubo en esa línea, pero que ahora, como no se renovó. Claro, al momento de que. Esto también es muy dinámico, que también lo que nos pasaba, es muy difícil ser exhaustivo. Imagínense buscando en Tailandia, ¿no? O sea, qué tipo de instrumento hay. Primero hay un montón de instrumentos. Y son, la verdad, cuando ves Tailandia e Indonesia es súper impactante porque es como tuki, lo van cambiando. Entonces hay que, por lo menos, lo que yo les puedo asegurar que lo que está ahí marcado, yo les puedo asegurar que acá, qué sé yo, no hay de esto porque 100% no estoy segura. Ahora que hay esto, hay, digamos, lo que hay. Mira, un segundito, ¿puedes poner el slide anterior? Sí. Porque me pareció que también había reducción de aranceles. Pero en insumos. Estos son los insumos. Sí. A la producción. Esto es a la producción. O sea, reducción de aranceles a la importación de bienes y de componentes para producir vehículos. Bueno, acá en esta filmina un poco, digamos, fue como sintetizar, digamos, si uno tuviera qué aprendizaje saca, ¿no?, de todos estos instrumentos de política. Por un lado, los incentivos económicos están focalizados, no hay incentivos económicos, ¿no?, de oferta o de demanda y genérico, y a todos los vehículos eléctricos. Por lo general hay una focalización en algunos segmentos, y eso puede ser por vehículos según prioridad estratégica. Por ejemplo, en el caso de Polonia, que tiene una industria automotriz de buses, los incentivos económicos a la producción están focalizados, ¿no? Hay como más incentivos económicos a producción de buses. En el caso de Tailandia, con el tema de los vehículos comerciales livianos, con toda su tradición de pick-ups y todo eso también, digamos, ese tipo de vehículos tienen más, digamos, ventajas que el resto de los vehículos, ¿no? Y son los que son producidos localmente, ¿no? Después, según la tecnología de electrificación también, los países van eligiendo, no es, bueno, todos los vehículos eléctricos, sino, o sea, en Tailandia, por ejemplo, algunos los vehículos que son a baterías tienen más beneficios que los que son híbridos enchufables, para dar un ejemplo, y no están incluidos los de celdas de hidrógeno. Y según tipos de componentes también. Y después condicionalidades, también en todos estos casos, obviamente condicionalidades, después hay que ver como si se cumplen, no se cumplen. Bueno, pero en términos de la teoría, hay en todos estos países, en el documento lo pueden ver más en detalle, hay condicionalidades e incentivos a la producción según por tamaño del proyecto, contenido local, innovación y estándares ambientales, y incentivos a la demanda. Hay dos tipos de condicionalidades, uno que tiene que ver con los requerimientos técnicos del vehículo y otro con los requerimientos basados en el precio, ¿no? Como, bueno, para no dar incentivos a vehículos de alta gama, etcétera, como un límite. Bueno, Juan Carlos vamos a estar, pero infraestructura de carga, les cuento, si quieren pasar rápido esto y vamos a la parte más de discusión. O sea, me parece que eso para cerrar y para abrir el debate. En infraestructura de carga hay 4 tipos de instrumentos, por lo menos que hemos relevado. Uno que tiene que ver con metas, los países ponen metas para tanta cantidad de cargadores, etc. Hay regulaciones sobre cuestiones de seguridad de los cargadores y sobre cuestiones también de cómo se comercializa la energía, ¿no? O sea, eso también es importante, digamos, la venta minorista. Hay incentivos económicos también para promover la instalación de estos cargadores, y el tema de la propiedad estatal es algo importante que vimos, sobre todo en los países del sudeste asiático, en términos no solamente de la infraestructura de carga, sino también el tema de baterías, ¿no? Pareciera que son dos segmentos en los cuales las empresas estatales están jugando, en esos países al menos, como un rol importante. Ahora les muestro, en términos, o sea, con baterías pasa lo mismo. Y sobre todo hay como muchas asociaciones entre empresas públicas que se han constituido para promover el sector de electromovilidad con empresas, digamos, líderes en esa cadena, en esa industria,
para hacer, digamos, impulsar el sector. Bueno, tema de baterías, acá un poco de vuelta, quizás contarles brevemente el tema hay algunas plantas que son muy emblemáticas, algunas impresiones que han sido muy emblemáticas que las puse ahí. A mí lo que sí me parecía como más importante o más interesante de contar acá es, por lo menos a mí me llama la atención esto de, ¿no?, los casos de Indonesia y Tailandia, ¿no? Cómo están armando esto, o sea, en Indonesia, por ejemplo, ¿no?, con el tema del níquel y armó una empresa pública que es como a través de la asociación de 4 empresas públicas, creo que son 2 mineras, una de energía, etcétera, se asociaron y armaron esta empresa que es IBC y están haciendo asociaciones con otras empresas líderes como CATL y como LG para plantas de producción de baterías y Tailandia y eso, esas plantas, por ejemplo, los proyectos están como pensados más como en términos del refinamiento del recurso hasta las celdas y toda la cadena como más integrada. Y en Tailandia está Arum Plus, que es una subsidiaria de PTT, que es una petrolera importante, se creó esa subsidiaria y está haciendo también asociaciones, más allá de estas plantas de Toyota y Nissan que están fabricando baterías, pero yo entiendo que son, baterías, o sea, más a nivel, de ensamblaje de los módulos y de los packs, ¿no? Pero, por ejemplo, el caso de Arum Plus, que es la subsidiaria de PTT, que está haciendo asociaciones con esta NB Ocean, con CATL y con CATL está pensando, en fabricación de celdas, ¿no? Es como algo para simplemente, es algo que nos llamaba la atención, por lo menos en esos países, Bueno, acá lo paso rápido esto es algo que, un poco lo que hicimos como un cuadro donde planteábamos, ¿no?, los desafíos económicos, tecnológicos y de canal y globales de valor que tiene producir baterías. Es difícil, pero... Jimena, una pregunta básica. Sí. Vos, para hacer una planta de autos eléctricos, en general son greenfield, tenés que hacer todo de nuevo, o las empresas como reconvierten un poco lo que ya tienen para hacerlo. Por ejemplo, en Camarací, la que era planta de Ford de autos a combustión interna, la compró Bill y está armando su planta de autos eléctricos. Ford se fue. ¿Sí? Ford se fue. Por eso Bill compró la planta para hacer autos eléctricos. O sea que aprovecha gran parte de lo que hay. Algo, evidentemente. Es que me parece que, hay unas partes de soldado, pintura, todo eso es común, no digo que haya lo que haya dentro del auto. El problema es el ensamblaje del... Sí. Y en Europa del Este, por lo menos lo que yo he leído, es que, la característica, por ejemplo, de las plantas que están armando en Europa del Este es como que las plataformas, están usando las plantas, pero para producción de los 2 tipos de vehículos. Lo cual también, pues, no sé si es lo más eficiente en términos de... una cosa es reconvertir la planta y otra cosa es que la misma planta tengas, son plataformas híbridas que permiten producir. Exacto. Conozco de esas para vehículos de combustión interna y vehículos híbridos. No sé si hay también para vehículos de combustión interna. A mí me tocó ver en Corea que hacían las dos, combustión interna y eléctrico full. Sí, existe eso. Y lo otro que comentaba recién, quizás me atrevo a pensar que el hecho de aprovechar ya plantas existentes también debe tener con cuestiones de licencia ambiental, la habilitación, localizar una planta de cero implica vencer esa barrera de entrada en el lugar, aprovechar una planta que existe, por ahí la ventaja puede ser entrar por ese lado también. Claro, porque lo que hace la planta de ensamblado final es lo que dice él, es como es la cadena de montaje y después de insumos se hacen en general la pintura, la soldadura, todo el resto son proveedores que ya dan los sistemas, no hay mucho más. Sí. Y eso no es tan distinto. O sea, no es como el cambio no está tanto en la terminal, sino en los proveedores. Sí, en principio pareciera que sí, pero no, yo la verdad que no sé en términos de toda la ingeniería, la logística, cómo funcionará eso. Supongo que debe tener. No sé. Está súper interesante, ¿no? Indagar ahí. Sí. Y aparte seguramente muchas de estas empresas, los proveedores como sabemos, están ahí adentro de la planta, los proveedores clave, ¿no? Entonces, supongo que
podrán, ¿no? No sé, las baterías, por ejemplo, No, las baterías no, pero el resto. Hoy es una cadena mucho más sencilla con. Sí, yo no sé si está menos partes, ¿no? la mitad de lo menos, sí, la mitad o menos. Y la batería está alrededor del 50% del valor total. Bueno, paso, si quieren esto, le pueden leer en el documento, no sé, al menos que alguien quiera preguntar algo. No, sí. me llamó, es interesante que lo de las baterías, vos ahí mostraste que Tailandia tenía iniciativas privadas y públicas y no tiene ningún mineral crítico. Sí, níquel, ¿Para? sí. Tailandia Tailandia, ¿no? Sí. A lo que voy es que para mí la localización de batería es donde se hace el auto, ¿no? Donde hay, salvo que los países tengan realmente un leverage tremendo, ¿no? Donde se hace el auto, sí. Claro, digo Indonesia porque tiene un monopolio del níquel un poco, un share extravagante, pero no sé. Chile no va a ser nunca una batería de auto, ni la perra vida. Bueno, claro, o sea, sí, que tenga. un poco, sí, yo creo que un poco tiene que ver con eso que vos decís, ¿no? Aparte el tema de las baterías, ¿no? Que tiene como cierta, la cuestión logística de la batería, por temas de seguridad, etcétera, por un montón de cuestiones, es como, tiene mucho más que esté instalada cerca de donde vos producís el auto, sí, que, sí. Bueno, entonces, básicamente, el punto era este, ¿no? Cuando todos pensábamos también esto, decir, bueno, aún mirando estos países de ingresos medios que todos tienen industria automotriz tradicional y que son de ingresos medios, que no tienen tantos recursos, etcétera, entonces son parecidos. Bueno, sí, son parecidos más o menos, ¿no? Porque decís, bueno, instrumentos de política en abstracto, no, digamos, quizás uno tiene que pensar también el tipo de especialización que tiene esa industria, ¿no? En la orientación exportadora que tenés, o sea, no es lo mismo cuando nosotros miramos Indonesia, o sea, Brasil, que es un mercado doméstico muy grande, que depender mucho de, digamos, de exportación, o sea, son como mundos distintos. Y también las capacidades realmente de políticas, ¿no? Eso es algo importante para mirar al momento de, estoy diciendo algo obvio, pero al momento de hacer una política. En el caso, digamos, de Tailandia, cuando uno ve, digamos, toda la diversificación de instrumentos, etcétera, bueno, Tailandia tiene una tradición y de construcción de instituciones sectoriales para la industria automotriz, que también, digamos, que viene acompañando el desarrollo de la industria y por distintas etapas, ¿no? Desde lo que fue, digamos, la pick-up hasta los vehículos más ecológicos, ahora con electromovilidad, le puede ir mal, le puede ir bien, pero tenés como una institucionalidad sectorial que acompaña a eso. Entonces, de alguna manera, mirar ese contexto para pensar los instrumentos de política, cómo los armás, es importante. Sí, pero sí. Aunque este es un sector donde hay complementariedades estratégicas esenciales, hay políticas para enfrentar eso, tiene que hablarse tiene que ser realmente importante. Pero bueno, no solamente porque es un vehículo, y tiene que ofrecer el enchufe. Tengo que superar una oportunidad. Usted, o sea, pregunta en términos de, digamos, lo que es la provisión de energía, digamos, para la carga o de la infraestructura. Hay una propaganda por televisión de estos instantes, que no llegan 100% eléctrico y anda por la ruta de Argentina, que nunca le muestran la Patagonia. La pregunta que se debe hacer la persona que piensa si lo ocupa y lo compra, ¿qué hago en la Patagonia? Se va a sonar larga. Sí, digamos, es tal cual y por eso, digamos, todas las políticas de desarrollo de infraestructura son claves. Incluso creo que también para las decisiones de las terminales o lo que fuera, para empezar a producir, digamos, es algo que es un factor importante. Por eso hay, digamos, un grupo de políticas que está orientado a eso, ¿no? A cómo desarrollar infraestructura en los países, sí, sin lugar a dudas. Bueno, acá lo que les contaba de la orientación exportadora, ¿no? Es muy variada entre los países, entonces, bueno, es uno de los puntos a considerar. Entonces, ya para cerrar, no sé, me salió uno, pero bueno. Respecto a
Argentina, ¿no? Pensando en Argentina, quizás hay 3 cosas que para nosotros, cuando lo pensamos o lo escribimos, nos parecía importante. Uno era esto, ¿no? Decir, bueno, mira, Argentina exporta casi la mitad de su producción que va hacia afuera, o sea, entender, o sea, vos no podés más desarrollar este sector solamente generando mercado interno, con incentivos a la demanda, etcétera. Tenés que empezar a mirar qué es lo que está pasando afuera, tenés que mirar, hay que mirar lo que está pasando en Brasil. Brasil venía muy rezagado por todas estas cuestiones que les contaba del conflicto con la tensión, con biocombustibles, etcétera. Sacó una nueva política que empezara a seguir qué es lo que está pasando ahí, qué está pasando con las inversiones, pensar en los instrumentos que hay actualmente con Brasil. O sea, el AC14, digamos, tiene también como un ítem específico respecto a la integración, digamos, de los vehículos eléctricos, a los componentes de vehículos eléctricos, que se disminuyó el requisito en los últimos años. Y también mirar países que son en la región que son importadores de tecnología, netamente importadores de tecnología, ¿qué están haciendo? ¿No? Uno ve, por ejemplo, una cosa que me pareció interesante era Chile, por ejemplo. Chile tiene una política, que se llama Chile Logística, creo, que da subsidios para que las empresas privadas incorporen vehículos eléctricos de logística, ¿no? Entonces, digamos, empezar a ver qué cosas están empezando a mover en esos países también, digamos, es algo necesario. Lo otro es la capacidad para implementar políticas, digamos, siempre caemos en lo mismo, pero es que la verdad que es muy difícil pensar cómo vamos a hacer para transformar una industria, para reconvertirla, etcétera. Cuando, digamos, es muy difícil, cuando uno ve la industria automotriz, como decir, bueno, ¿quién lidera, ¿no?, esta transición? ¿Cuál es la institucionalidad que va a liderar esto? Tenés 3 planes distintos, con metas distintas, y las cosas, o sea, no sé, los otros países, digamos, es difícil pensar que se pueda dar de manera como tan descoordinada o con tan poca, digamos, potencia institucional. Ahí nosotros lo que levantamos el punto en el documento es, bueno, es necesario pensar una institucionalidad específica para el sector automotriz, quizás es el momento, quizás es la oportunidad. Está la ley de promoción de inversiones en el sector automotriz de los últimos años que hablaba de una institución público-privada, y quizás es el momento de darle contenido a eso, de no dejar que esa institución tome formas o caminos que sean los caminos más virtuosos posibles. Entonces es un punto, digamos, importante. Y el tema de la focalización de los instrumentos de política y los incentivos, ¿no? O sea, la idea es, en este momento de la transición hay mucha incertidumbre, no es digamos, incentivos, instrumentos a trochi mochi para todo el mundo, sino decir, bueno, elegir, ¿no?, o quizás focalizar los esfuerzos en algún tipo de segmento o lo que fuera. Yo creo que, digamos, de vuelta ahí como la cuestión que tenemos en Argentina, que de vuelta un poco lo decía antes, ¿no?, que creo que sesga un poco la discusión, es que como tenemos litio vamos a hacer baterías, y vamos a hacer baterías para los vehículos eléctricos, o sea, al fin y al cabo no tenemos ni una cosa ni la otra, ¿no? Entonces, creo que ese es un punto de la discusión. Ahí hay cosas más chiquitas. Y de vuelta, bueno, una de las cosas que sí, quizás para el cierre ya abrimos al debate, pero es esto de la ITEC, ¿no? Argentina tiene esta planta de Unilib que armó ITEC de baterías. Es una planta chica, casi semi-industrial, o sea, no es que tiene un nivel de producción alto. Es interesante en términos, ¿no?, del aprendizaje, digamos, de la tecnología, del aprendizaje tecnológico, del aprendizaje de la producción, porque creo que cuando vos empezás a producir algo es cuando te empezás a dar cuenta, ¿no?, cuáles son los baches que tenés, o sea, o dónde hay otras oportunidades, quizás no para hacer celdas, pero sí para proveer para la producción de estas, o sea, porque empezás a ver otras alternativas. Y eso es interesante. Lo que sí, si uno mira la experiencia del sudeste asiático, claramente, digamos, las empresas públicas que están empezando a empujar esta agenda, lo hacen de la mano de grandes empresas, digamos, líderes en sus industrias, en sus cadenas, en baterías, en cargadores. Eso es como... Y bueno, nada, es como abrimos si quieren preguntas o lo que fuera. Sí. Entonces estamos hablando por hacer expectativas. Quería consultarte, yo sé que no es el objetivo principal que se propusieron ustedes, entonces tal vez la respuesta que puedo dar es parcial, pero ya que
porque digo, mi pregunta implicaría revisar tal vez marcos de política mi pregunta implicaría tal vez revisar marcos de política de muchos más países, pero lo que pensaba es que en un momento distinto, un momento muy puntual, creo que era sobre Tailandia o algunos otros países, se decidió promover tal cosa y lo que es celda de hidrógeno, no, sencillamente. Eso, cuando yo lo pienso, es, quieras o no, es una apuesta tecnológica muy fuerte. Entonces lo que pensaba es que se supone que estamos en una fase exploratoria a nivel tecnológico en toda esta discusión, pero cuando aparecen esas apuestas, pienso, esas apuestas están apareciendo más seguido, o hay por lo menos una trayectoria implícita que se empieza a ver, bueno, no, todo el mundo está yendo por acá y tal vez directamente, empezamos a acotar esta discusión. ¿Ustedes lo ven, al menos en los marcos de política que vieron a nivel general o no? Bueno, eso era mi idea. Una posibilidad es que tomen varias preguntas y después contestes todas como quieras, sí, si no contesta de una. No, sigan, sí. Pero voy a anotar entonces porque me puedo llevar medio. Yo quería hacer una pregunta que es relacionada a si ustedes en marco de trabajo o en otros marcos interactuaron con las terminales para preguntarles, a mí me gustaría saber qué están pensando, o sea, si es que hay algún plan, tienen alguna idea, qué piensa Toyota respecto a esta transición para la Argentina. Y esto porque, digamos, entiendo que hay una estructura jerárquica bastante jerárquica, en donde Argentina, con el Toyota Argentina, le reporta en general a Toyota Brasil, ni siquiera a Toyota de Japón, y recién Brasil a Japón. Entonces es como difícil trabajar en política pública porque trabajás con un margen bastante acotado con respecto a lo que puede hacer. Un poco siguiendo lo que dice Fernando, este es un caso donde no va a venir de la iniciativa de las terminales, o sea, es donde tiene que haber definición de política pública, me parece a mí lejos, así muy fuertemente. Y si el Estado tampoco tiene la capacidad de formular esa estrategia, yo una invectiva a ustedes que hagan fase 2 de este estudio, tienen que ir un paso más y decir como dónde está a qué le podemos apostar. O sea, yo como lo veo, digo, tenés una industria que hoy está balanceada, principalmente empecemos con Brasil, por el flex. Entonces eso es una cosa central, porque hoy vas a tener, el flex está mucho más abierto que antes, no sé hoy exactamente cómo está, y si no haces nada, ese balance es muy probable que se pierda, se instala vida allá, todo lo nuevo se instala allá y fue la industria. Entonces, en base a eso es como tener, primero saber a qué uno le quiere apostar, ¿no? Pensar eso, cómo lo pienso eso. Y segundo, un poco de instrumentos, en mi opinión, por ejemplo, políticas de incentivo a la demanda, tienen muy poco sentido, dada la poca capacidad fiscal, relativo a de incentivo a la oferta. O sea, pues, es muy poco el leverage que vas a tener teniendo un mercado interno más grande. Entonces, pero esas cosas son cosas que me gustaría como que ustedes me digan, habiéndolo pensado bien y como jerarquizando. Yo ahora soy policy maker, que quizás hay alguien acá que está en el Ministerio de Economía y está, ayúdame a pensar un poco cómo puedo plantear una estrategia, por qué vías, digamos, tengo que pensarlo, qué cosas no, qué cosas sí, ¿no? Como que ya la canasta sí no, está bueno, pero está bueno un paso más, ¿no? Dos o tres comentarios. Uno, vos hiciste una distinción al principio sobre productores nuevos, Tesla versus tradicionales, Volkswagen, que eso era como un clivaje importante para pensar, digamos, las políticas. Esa parte me parece que ya está superada, porque ahora todos los tradicionales ya están, digamos, apostando y sumergidos en eso. Y me parece que pasa a ser más relevante la cuestión de la otra cuestión, que es
mercado de altos ingresos versus mercado de ingresos medios, que es un poco el título del trabajo. Porque hay un tema que por ahí no está explícito en el trabajo, que es la cuestión del precio. O sea, todavía no hay una paridad de precio en el vehículo de combustión interna y el vehículo eléctrico, y eso me lleva un poco al comentario de ahí, que es ¿por qué Argentina tiene que apostar a la electromovilidad? O sea, el problema de emisiones no es un problema prioritario hoy en la agenda de política, no está entre los mayores, digamos, no es Estados Unidos que tiene que... O sea que el gancho es más de naturaleza tecnológica, es decir, tenemos una industria automotriz, la industria está yendo para otro lado, en 20 años vamos a desaparecer. ¿Queremos desaparecer gradualmente o queremos apostar a una reconversión? Sin ver la cuestión del precio o cómo, y eso va atado al comentario de Juanca, que es no hay desarrollo del mercado sin subsidio al consumo, porque hoy un consumidor va a elegir un auto eléctrico teniendo que enfrentar, digamos, atravesar la Patagonia sin cargadores. ¿Cómo lo convences si no tenés una conciencia ambiental? Necesariamente no hay un consumidor ambiental. Pero esa plata puede tener más impacto subsidiando la oferta que la demanda. Claro, pero para alcanzar el parity de precio, el volumen de ese subsidio, me lo imagino, no hice los números, pero descomunal. Es decir, hoy los autitos, el Volt debe salir $15.000, y es un autito... ¿No podría ser para exportación lo que va a hacer? Bueno, pero ahí está. Pero la otra cuestión es que, por eso, puede ser para exportación, pero ese problema, que es el price parity y el mercado de ingresos medios, lo tenés en toda la región. No existe la exportación transcontinental de estos vehículos pensada desde América Latina. Es decir, tenés que venderla a Brasil, Chile, ¿por qué te va a comprar un auto caro? Pero, perdón, un poco esa pelea es la que estás dando con Brasil y con México. ¿De quién va a ser? México no tiene ese problema, porque México tiene los Estados Unidos. No, está bien, pero digo, ¿quién es el...? Si toda América Latina su demanda se demorara, al final las terminales de autos eléctricos van a estar en Latinoamérica, me imagino, y en algún país nos va a tocar, la pregunta es a quién le toca. Claro. Entonces, ¿cuándo también? Por eso. ¿Qué hacer para que te toque? Exactamente. Bueno, pero además creo que estamos queriendo matar muchos pájaros con una sola bala. ¿Qué querés? ¿Tener producción de vehículos eléctricos o que se produzca algo en la cadena de valor de los vehículos eléctricos? Tal vez Argentina no puede aspirar a todas las cosas, no digo porque los vehículos eléctricos su propio industria automotriz. Claro, por eso. Y ahí está el otro punto que me llamó la atención, esa división que hicieron ustedes, que no era muy claro, tiene terminales propias o no, que es que si tiene un campeón nacional. Y yo, quizás revisando las políticas, ¿es relevante ese dato? Cuando ustedes ponen la franja de abajo, al final, entiendo yo que si tiene terminal propia es que si tiene una del país de origen. Claro. Es decir, si hay un campeón nacional. Es decir, ¿es relevante para la política pública que vos tengas una empresa alemana para promover la electromovilidad siendo el gobierno alemán? No lo tengo tan claro. Es el leverage que tenés para influir en la empresa en su estrategia. Bueno, por eso, pero los Estados Unidos tienen un montón de empresas localizadas en el territorio y hacen política industrial. Es decir, China hace, India hace, y China tiene mucho leverage sobre sus propias empresas. Sí, pero en el resto no me queda tan claro que sea un factor determinante para hacer política. Porque digamos, te ayuda a pensar, digamos, para el caso, por ejemplo, de Argentina y Brasil, qué les queda, es decir, o por dónde tienen que ir. Pero no me queda del todo claro si es súper relevante para mí, esa cuestión. Noruega tiene fábricas de batería y no tiene ninguna empresa automotriz local tampoco. Entonces, no lo sé. No me parece una respuesta obvia, eso es lo que quiero decir. Intuitivamente digo, bueno, sí, comen en la misma mesa, ponen el mismo colegio juntos, pero no sé si es realmente relevante. Yo creo que en línea con lo que decíamos de que es difícil poner una planta nueva por la licencia ambiental, etcétera, si vos ya sos un hub para una región como Tailandia, tenés bastante leverage. ¿Por dónde van a ir a producir? Claro, no tenés empresas tailandesas. No, está bien, pero algo de leverage tenés, porque los tipos ya están ahí, saben. Ese es más relevante que la nacionalidad. Para mí el tema es difícil que vayan a hacer algo a Malasia. Lo que yo decía es, digamos, Argentina dentro de la jerarquía de Toyota está en el último orejón del tarro, entonces vos no podés negociar demasiado con Toyota Argentina porque te dicen, mirá, no sé, prefiero irme, no sé, soy el octavo decimal de la producción. En ese sentido me parece que sí es relevante. Sí.
en ese sentido. Si no es lo mismo negociar Japón, el gobierno de Japón con Japón, que con una filial. Que quizás hay un aspecto de trabajo que yo no lo veo por lo menos en la presentación, que quizás puedo ordenar un poco la discusión que están teniendo ellos. O sea, no hay una lista de problemas que la electromovilidad plantee para un país como Argentina, clara, sistemática, que diga, bueno, estos son mis problemas, tengo un instrumento de política para resolver estos problemas potenciales distintos y tengo que elegir algunos. Pero es esto, o sea, el trabajo tiene un diagnóstico de, ok, Argentina tiene problemas de adopción, independiente de que los produzca o no, entonces bueno, tiene sentido ser demanda o no, que quizás hay distintos tipos de instrumentos para eso. Argentina tiene que decidir si lo va a producir o no. Ok, ¿qué problemas hay para que lo produzca? Hay problemas de coordinación, hay problemas de, no sé, como plataforma de exportación. Argentina es un país para exportar cosas de electromovilidad. Entonces, como en ningún momento vi, che, estos problemas plantea la electromovilidad o esta nueva tecnología, o la política, aplicar políticas por aplicar políticas sin tener en cuenta cuál es el problema que querer resolver, y es medio, no digo que es peligroso, pero nada, puede no pasar nada, ¿no? O sea, entonces, por ahí tener una instancia previa donde uno diga, más allá de Argentina es comparable a estos países, ¿por qué es comparable? Porque tiene los mismos problemas, tiene problemas de cuestión regional, porque le tiene que vender a países de América Latina. Polonia tiene Europa, no sé si es comparable a Argentina desde ese punto de vista, o sea, capaz que Polonia tiene muchos problemas, no sé. Sí. Argentina tiene algunos recursos naturales para la cadena de valor de electromovilidad. Ah, ok, eso te plantea unos problemas, ¿vamos a producir baterías o no? Entonces, esa instancia de cuáles son los problemas para después pensar en las políticas, si no primero pensar en las políticas y como este lineamiento de política, bueno, hay muchas cosas que estas cosas por resolver, pero no sé si todas estas cosas que las cosas que tenemos que resolver son las que tiene que resolver Argentina. No, bueno, en ese sentido. A ver, como toda comparación, como dije, algunas dimensiones y algunas variables en las cuales buscas similitudes entre lo que querés comparar porque pensás que eso te va a incidir mucho más en el resultado, ¿no? Entonces, por supuesto, digamos, pensar en países exactamente igual a Argentina es difícil. Bueno, pero déjame responder. Creo que nosotros partimos del supuesto en que Argentina, digamos, tiene una industria automotriz y tiene una industria automotriz que un poco respondiendo a lo que era Martín, las visiones de puntos sobre las terminales. O sea, que Argentina no tenga terminales automotrices de capital nacional o propios, de alguna manera te hace como mucho más dependiente de atraer inversiones, de una lógica muy distinta a que empresas con capitales propios. Creo que hay incidencia, o por lo menos, digamos, ¿no? Tendría que hacer una investigación, digamos, empírica, pero sí la literatura todo el tiempo hace ¿no? O resalta ese aspecto, ¿no? Es muy, si vos tenés un sector automotriz muy dependiente, que toda su trayectoria se desarrolló en base a traer inversiones extranjeras, sin terminales propios, etc., claramente tenés una trayectoria, un desarrollo muy distinto a si tenés terminales propias. Y la incidencia que vos podés tener, que es lo que decía Fer ahí, es que yo coincido 100%, no hablamos con todas las, o sea, no hablamos con Toyota, y Toyota claramente plantea como mucha dificultad para traer, dentro de su lógica, ¿no? corporativa, hacer como traer inversiones de Argentina para desarrollar algo cuando no tenés un contexto en Argentina, no tenés políticas que te generen mercado, no tenés políticas que te señalicen, digamos, claramente. Eso sí, digamos, lo hemos hablado en una entrevista con Toyota específicamente. Y en ese sentido, digamos, sí, o sea, creo, coincido con lo que decía Juan Carlos, o sea, el Estado tiene que tener una estrategia. Argentina en este momento no tiene una estrategia de transición. Tiene que desarrollarla. Ahora, el punto es pedirle o sea, nosotros podemos hacer un aporte, ¿no? Pero siempre es lo mismo, digamos. O sea, nosotros podemos aportar a tirarte exactamente hacia dónde, cómo hay que hacer la transición. Podemos empezar a decir, bueno, mirá, yo miré Tailandia, está esto, está lo otro, nos parece que está la otra, pero lo preocupante, me parece, que tenemos, digamos, la situación que tenemos acá es un sector que quizás está a la deriva, ¿no? Tenés actores con cierta capacidad, etcétera, pero no hay nadie que pueda liderar, ¿no? ¿Qué institución está pensando de manera articulada para el sector? Eso. Entonces, digamos, ponerle, yo entiendo, o sea, no podemos hacer ahora a la
segunda fase de la investigación y más a fondo y decirte exactamente que la estrategia tiene que ir por acá o por allá, incentivos a la demanda no. O sea, una de las cosas que nosotros dimos en el documento, no somos tan taxativos en el sentido de que los incentivos a la demanda no sirven porque hay una demanda claramente, incluso lo que hablas con Toyota te lo dicen, o sea, todo bien, pero ¿cómo vamos a traer inversiones acá? Ni siquiera hay mercado interno, no hay nada. Pero lo que decimos es que no alcanza solo, claramente Argentina no puede pensar solamente, ni siquiera quizás debería ser lo más importante. En ese sentido yo, digamos, coincido con vos. Voy respondiendo distintas cosas, me queda ahora, vuelvo a lo de la tecnología. Pero no es que... No quiero, a veces uno se sienta acá y dice ser el gurú de la electromovilidad y estoy lejos de ser eso, simplemente de las cosas que hemos mirado y hemos leído, como ir como planteando como algún parecer que puede estar equivocado. Lo de la variedad del precio, sí, es tal cual, ¿no? Creo que los cambios tecnológicos, justamente las nuevas tecnologías son muy caras, ¿no? Ahí tenés que, y cuando empiezan a disminuir el precio, o sea, sin todavía estar equiparadas, tenés que, o sea, qué tipo de instrumentos tenés que implementar para promover, ¿no? esa tecnología. Yo creo que, por lo menos, como lo que parte de la literatura dice, bueno, cuando esos precios todavía no están tan equiparados, por eso tenés que pensar más en mercados de nicho, como las cosas como más focalizadas. Por eso, digamos, poníamos foco en el documento, en esta necesidad de que los instrumentos de política estén más focalizados. Pensar no es los vehículos y sus mundos, los vehículos eléctricos y sus mundos, sino priorizar algunos nichos de mercado. Por ahí necesitan productores chinos que hacen autos más adecuados a las características del mercado de ingresos medios. Sí, porque los productores que están acá hacen autos caros para el mercado europeo, los modelos que tienen. También tenés que, digamos, atraer inversiones. Exacto, nuevos actores. Yo creo que ahí también lo que es clave, que por ahí también es un poco un comentario al artículo y a la presentación también, es también la necesidad de entender esto en el momento actual con el desacople de las cadenas de valor entre China y Estados Unidos y la reorganización de las cadenas de valor, en particular en la electromovilidad. O sea, dentro de la estrategia, esta estrategia de cómo hacer el tránsito, tiene que estar eso en juego, porque es un componente fundamental de cómo se están reorganizando estas cadenas a nivel global. Entonces, no solamente es por ahí ver las regulaciones y cómo se alinean eso con los incentivos, o cuál es la racionalidad que está detrás de esas políticas, que es también lo que decía ahí Bernardo, sino también cómo articula el país con un mundo que se está fragmentando esas cadenas, que se está buscando desacoplar de todas formas. ¿No? Sí, claramente. Y no sé, el otro día creo que leí una nota, ¿no?, de Estados Unidos que como había puesto barreras para la importación de vehículos de 100%. A pesar de que las importaciones de vehículos chinos en Estados Unidos es muy poquito todavía. Sí. Están previendo, están anticipándose. La inundación. La inundación. Pero una cosa que le contesto ahí a Darío, igual no es muy, lo que te voy a contestar, no tengo una respuesta sobre para dónde va, digamos, la tecnología. Intuitivamente, por las cosas que hemos visto. ¿El de la electromovilidad? No. ¿Te puedo? Te voy a hacer un chiste, te puedo leer la carta astral, pero eso no. Creo lo del cel de hidrógeno, o sea, por lo que uno mira, es como, no es la prioridad tecnológica, claramente. Está muy rezagada. Pero bueno, habría que mirarlo más sistemáticamente en varios casos. No sé si hay alguna pregunta más. A ver, para Gonzalo ahí y Pablo, y ya cerramos. Antes que se enfríen las separadas, que los días las comemos frías, ¿no? Primero, claro, por el trabajo. Sí, vinieron frías. Es un buen aporte para justamente esta discusión que se está dando, es a raíz de que sea un buen aporte, me parece. Y lo otro, con respecto a la discusión tecnológica, estábamos hablando del caso de Brasil, que plantea un caso particular. Nosotros tenemos la tecnología GNC, también tenemos una discusión particular que podríamos dar. Habría que analizarlo en profundidad, qué sentido tiene en un mundo que yo creo que más tarde que temprano, pero va a suceder la electromovilidad. Entonces hay que ver cuánto tiempo nos permite
esa tecnología que tenemos bien madura, seguir profundizando en nuestra industria automotriz. Y con respecto a la discusión, lo que está en riesgo en la industria automotriz, creo que sobre eso hay un consenso, tal como se la conoce, y no tenemos actores en Argentina que estén dando esa discusión del sector privado para defender la industria automotriz. El Estado claramente está también abandonando esa discusión. Entonces, hay un jugador que tiene que aparecer en algún momento, que son los sindicatos. Los sindicatos de la industria más vinculados a la industria automotriz, me parece que en algún momento deberían aparecer. Entonces, una propuesta, digo, para seguir profundizando este trabajo es cómo han construido la institucionalidad de los países que hoy están dando el salto. ¿Con qué actores lo hicieron? Porque muchas veces se discuten los incentivos, las políticas, más allá de que sean comparables o no, pero esas discusiones las instaló alguien. Y ese alguien en esos países, quiénes fueron, cómo está constituido. Acá cuando se trata de constituir institucionalidad, se pone muy en discusión el rol del Estado, financiando la institucionalidad, financiando grandes estructuras. Bueno, entonces, ¿qué otras alternativas de política multisectorial se podrían construir? Me parecería que es un trabajo que daría un poco más de luz a lo que estamos discutiendo. Pero bueno, de vuelta a felicitarlos, me pareció un muy buen laburo. Súper interesante lo que decías. Sí. Yo me quedé pensando en la pregunta que había hecho Daniel. ¿Tenés un tema o una necesidad de política pública para esa complementariedad o es algo que no sé cómo se resolvió en los lados? O sea, los cargadores, es algo que le va a resolver pues, las petroleras, el IPF te va a poner, no hace falta que hagas nada, hace falta que hagas algo mínimo de regulación para permitir que la gente cargue en las casas, algo mínimo de infraestructura o tenés que impulsar algo. Esa es una y la otra es no negociamos una sola, si terminamos que tenemos que ir a la semana. Negociamos una persona. Ya estamos pasados. Es lo que se debería todo el minuto. Esta negociación fue como casi, ¿no? Como la matriz. La matriz de la terminal de bajo línea. No, es que tenemos que, si no tenemos que cerrar. No, a ver, lo de la infraestructura capaz me pasé un poco rápido, pero ahí está el documento, pero tenés... La infraestructura de carga es cara. Entonces, ahí básicamente hay algunos países que solamente lo están haciendo con más incentivos económicos para que las empresas instalen cargadores o lo que fuera. Creo que lo interesante ahí es esta, ¿no? Sí. Sí, ¿esta es? No, me parecía que estaba mirando otra cosa. Ahí está. Digo, me parece, o sea, lo interesante, por lo menos de las experiencias de Indonesia y Tailandia que están poniéndole mucho recurso, es que las empresas públicas están haciendo asociaciones para instalar cargadores. Y eso implica muchos recursos, pero no es fácil el desarrollo de la infraestructura de carga. Entonces ahí, digamos, tenés básicamente dos. Esos son los tipos de instrumentos que se usan. Algunos países, digamos, hacen los típicos incentivos económicos para la compra de cargadores, los cargadores en las casas, o lo que fuera, pero como querés poner redes, etc., necesitas como muchos más recursos, más potencia, digamos. Pero bueno. Muy bien.